En otro orden de ideas, un desastre ha ocurrido en territorio haitiano. Específicamente, una banda de los rebeldes ligadas a Jimmy Cherizier, Barbecue, pues penetró no solamente un hospital, sino de que la coalición Vivre, Ensemble, Vivir Juntos, sacudieron este martes el centro de la capital de Haití. No fue solamente el hospital. Se lanzaron a las calles a ametrallar, a tirotear y a asesinar personas, y lograron hacer lo mismo en el hospital público de Puerto Príncipe, un hospital universitario, y mataron al menos a 2 periodistas y un policía. Y las autoridades establecen que van a hacer lo mismo que lo que dijeron cuando masacraron 207 personas en una localidad en Haití hace unas semanas. 207 mataron, porque a un rebelde se le ocurrió que a su hijo había sido pues encontrado muerto producto de brujería, de santería. Y acabaron con 207 personas. Acabaron con la ciudad. Una ciudad de gente pudiente en Haití. Hoy nos despertamos con que han muerto 2 periodistas y un policía. Pero no en la calle, en el hospital universitario del centro del corazón de Haití, que es Puerto Príncipe, su capital. Y así quiere Haití celebrar elecciones a finales del año que viene. Esta gente penetraron en el hospital y lo mataron porque ellos tienen el control de todo. Y hay que establecer que estas bandas controladas por Cherizier lo han logrado en menos de un mes. Han debido de haber matado más de 300 personas. Pero lo ridículo es que no aparecen los dineros de la misión con Haití. Y hemos establecido varias veces aquí de que se le hizo una fiesta a William Ruto en Washington, de que se iban a enviar 2,000 activos para suelo americano. No aparece el dinero, Es el dinero que no aparece. Y se ha establecido que lo que se necesita anual para poder financiar esta desvandalización en Haití son $600 millones anuales. Lo que aquí se encuentran más muertes que el dinero para financiar esta desarticulación de las bandas en Haití. Coludido con los corruptos. Tenemos algunas imágenes ahí que podemos ir pasando para ver lo que está ocurriendo en Haití. Las imágenes son desastrosas. Buscamos algunas imágenes que no pudieran, pues, atentar contra la visión de lo que ven en este programa, pero la verdad es que acabaron con la vida de 3 personas. Y no solamente es que han querido cambiar la misión. O sea, la misión no ha empezado porque no se ha todavía colegido la cantidad de efectivos que tienen que estar en Haití para poder atacar a las bandas, porque no han llegado 400 de los 2,000 y tantos. Y los recursos no aparecen. No solamente eso, es que destituyeron a su primer ministro, Gary Conille, a la canciller Dupuy y a otros funcionarios, establecieron un primer ministro a imagen y semejanza del Consejo de Organización Territorial o el Consejo de Presidencial Temporal, a la imagen y semejanza de ese consejo. Y lo que establecen las autoridades es que van a dar un duro golpe y van a conseguir que paguen las personas que hicieron esto.
Haití colapsó totalmente. Ya en Haití no hay supervivencia. En Haití no hay esperanza. Porque es que en Haití no hay una cabeza, no hay un líder. Si aquí no hay una intervención por parte de las organizaciones multilaterales con las potencias del mundo, en Haití no se va a resolver el problema. Porque en Haití hay que tratar este tema como crímenes de lesa humanidad. Por Dios, tienen un país en el corazón del Caribe con una población trabajadora, y si no es así, miren el espejo de República Dominicana, donde está la mano de obra más importante, es haitiana en territorio dominicano. ¿De cuáles sectores? Del sector de la comida y del sector de la construcción, de los sectores pujantes de un país. La infraestructura y la agricultura son uno de los sectores más importantes del pulmón de un país. ¿Y quiénes son los que dirigen la mano de obra de estos sectores? Los haitianos. Entonces, ¿cómo es posible que Haití esté gobernado por unos ineptos, que tenga la espalda de los primeros países del mundo, que cueste una milésima de lo que le cuesta una guerra en Oriente Medio, en Ucrania y Rusia, y no se puedan llevar 600 milloncitos de dólares para rescatar a millones de personas que todos los días mueren, que no tienen cómo atenderse, que sus niños se ligan a las bandas, que sus niñas son violadas, que sus niños son violados y desaparecidos, que no hay forma de atender a las personas, que no hay educación, que es un país del puente de droga más grande del Caribe, de armas. Y gracias a Dios que la República Dominicana es un país que los acoge, y no solamente eso, que es un país que tiene armamento militar para protegerse, porque si no las bandas estuvieran aquí, el territorio dominicano ya. Entonces el sentido de Haití es un estado colapsado e inexistente. Y ese consejo temporal no sirve. Y no veo esperanza ni veo intención por parte de la comunidad internacional para nada. Desde la muerte del presidente Jovenel Moïse, que comenzó a atacar la corrupción, que comenzaron a hacer un canal en territorio dominicano para desviar el agua, que comenzaron a hacer de la corruptela el orden del día. Todo es producto de las autoridades haitianas. Y no bien han terminado, no bien han comenzado la misión en Haití, y ya están hablando de cambiar la misión por otra de los cascos azules. Pero si tú no le has dado cabida a la misión actual, ¿cómo que tú la vas a cambiar por otra? Por eso Rusia y China se opusieron a este absurdo. Aquí lo que tiene que aparecer es el dinero para que comiencen a nacer los líderes, porque es que cuando un líder quiere nacer en Haití, lo matan. Porque ¿qué tiene que hacer el líder para ganarse el corazón del pueblo? Estar en contra de la corrupción. Y es la corrupción que tiene Haití en el estado actual. Y esto debería ser pan de cada día. Así como el tema venezolano, que hoy no vamos a hablar de él, que es un tema que vamos a tocar mañana. Como el pan venezolano debe de ser el tema de todos los medios de comunicación todos los días. Veo poco esfuerzo de la comunidad internacional. Si ustedes ven los reportajes de UNICEF y de organizaciones sin fines de lucro, ONGs, el tratamiento que le dan las bandas y que le da Haití a sus menores,
donde no tienen esperanza de vida porque mueren sus padres, porque quedan huérfanos, porque no tienen con qué comer, se unen a las bandas. Se unen a las bandas y comienzan a manejar una AK-47, una ametralladora de guerra con 11 o 12 años. Que comienzan a delinquir con 11 o 12 años y hasta menos de ahí. Que las niñas y los niños son cooptados por parte de los criminales y los violan. A veces hasta los asesinan. Que cualquier persona que tenga un problema de salud, ¿dónde va a ser atendido? Si el único hospital que hay y que tal vez funciona en consulta y en atención de emergencia es el universitario y fue atacado por unas bandas, dando de baja a 2 periodistas y a un policía. Y las autoridades lo que dicen es que van a dar con los responsables. Esas autoridades no funcionan. Esas autoridades son corruptas. No hay un líder en Haití. Si hubiera un líder en Haití, estas cosas no estuvieran pasando porque el pueblo se hubiera aunado a una sola voz. Porque en Haití los haitianos no se ponen de acuerdo. Y escuchaba a uno de los comentaristas más importantes de estos temas, o uno de ellos, para no hablar específicamente de una sola persona, que establecía que si hay 3 haitianos, para ponerlos de acuerdo había que matar a 2. Sé que suena crudo, pero es la realidad. En Haití los haitianos no se ponen de acuerdo. Entonces no es un tema ya de los haitianos. Es un tema que se tiene que ver ante los ojos de Dios como los crímenes que están cometiendo en Haití y se le debe de poner atención. Hay que comenzar a desvandalizar la ciudad, a desvandalizar el país. Hay que eliminar esas bandas de la manera que fuese. Ya por lo menos hay una ayuda de parte de Kenia, de Jamaica, de otros países. Pero no es suficiente, porque el problema no está en el corazón del pueblo. El problema está en la corrupción del gobierno haitiano. Porque si hubieran querido acabar con las bandas, ya lo hubieran hecho. ¿Dónde está el plan que se está estableciendo en Haití? ¿Dónde está? ¿Qué medidas se están tomando para desvandalizar? ¿Cómo es posible que hoy por hoy en territorio haitiano no se haya podido ubicar a Barbecue? Eso no es posible. Una cosa así en territorio dominicano no ocurre. Porque hay un gobierno. Hay un gobierno y hay un Estado que funciona. Que tiene sus cuestiones inequívocas, las tiene, pero funciona. Por eso cada 4 años hay elecciones en paz y hay cambios de gobierno. Desde los últimos 55 años. Y por eso el país puede tener crecimientos económicos y es el segundo país que más crece en América Latina, como lo establece la CEPAL. El segundo. Y no tenemos petróleo, como el primero. Entonces el tema haitiano ha trascendido sus fronteras, le hace daño a la economía dominicana, le hace daño a los espejos en el cual tiene que verse el mundo, de que es uno de los países más pobres y donde hay más destrucción de la humanidad en el mundo. Y hoy por hoy no hay una cara en Haití. No la hay. No hay una cara en Haití que pueda ver que va a ejecutar un plan y lo va a llevar a cabo. Porque no existe. Y hasta que, vuelvo y reitero, para terminar y cerrar este comentario sobre Haití en territorio haitiano.
hasta que no haya una misión responsable por autoridades de primer orden, con ayuda económica, militar y sobre todo económica, con un plan para comenzar a desarrollar las instituciones en Haití de infraestructura, de agricultura y fortalecer su economía, en Haití no va a haber solución y se van a empeorar las cosas. Cada día que pase es un día que las bandas ganan, es un día que el crimen gana, es un día que el mal triunfa. Y esperamos que la comunidad internacional sea lo suficientemente seria y responsable para tomar cartas sobre el asunto. Los corruptos haitianos tienen, unos cuantos, a ese país en la forma en que está, porque no es su pueblo. Son las autoridades que tienen Haití en esa manera. Esperamos con beneplácito que las autoridades, reiteramos, internacionales, conjuntamente con la sociedad civil, y que haya alguien en Haití que quiera liderar la desvandalización, no solo de las bandas per se, sino del crimen organizado y corrupto detrás del poder. Y cuando eso se logre extirpar de Haití, Haití va a comenzar a respirar. Porque es que no hay nuevas generaciones con conocimiento, no hay nuevas generaciones con esperanza que se esté construyendo en Haití. El problema ya no es el territorio haitiano. El problema reside en la nueva generación que solo ha visto muerte, desorden y de sangre en su país. Y así crecen los niños haitianos, sin educación, sin salud y viendo que la muerte es algo normal. Y así ustedes están lanzando al mundo a millones de niños y niñas en ese país de Haití. Y ese es el problema. Que cuando sigamos dándole la espalda a situaciones como Haití, como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, más mal y peores condiciones estarán nuestros pueblos. Es un asunto de los seres humanos. Es un asunto de estos crímenes de lesa humanidad que se han cometido en territorio haitiano.